Me presento, soy Germán Vergara, abogado, subdirector del Instituto de Derechos Reales de acá del Colegio de la Abogacía. Hoy tenemos la posibilidad de ver una de las temáticas que, a mi entender, es bastante muy importante para el ejercicio de la profesión. A veces los abogados en general creemos que una vez que terminamos con la contienda judicial, ya terminamos con esa parte y bueno, nos encontramos en el registro uno de la propiedad con alguna devolución o también por parte de uno del registro con esa novedad de que tenemos que pasar por el departamento de sello. Un mundo que generalmente los abogados, o a título personal, ¿no? Generalmente desconocemos, pero hoy tenemos la suerte de contar con un abogado de muchísima experiencia, que es el doctor Juan Valentín Díez Bernabola, perdón, que obviamente nos va a meter en ese mundo que realmente es interesante, que muchas veces genera dudas, pero no porque sea difícil, sino que fundamentalmente porque en esa etapa es muy difícil poder encontrar o algún instructivo o demás. Y bueno, por suerte lo tenemos a Valentín, que hoy bueno, nos va a permitir poder conocer un poquito más de ese mundo. Así que a los fines de no robarles más tiempo, le concedo la palabra al doctor para que bueno, arranque con el conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá compartiendo esta tarde con ustedes. Bueno, también con la gente que está conectada a través de Zoom. Agradecerle a mis compañeros del instituto por convocarme nuevamente a desarrollar un poco lo de visados judiciales, que es, si se quiere, una deuda o algo que tenemos pendiente muchas veces los abogados para poder culminar con la inscripción o terminar con lo que sería un proceso judicial que tenga como objetivo justamente inscribir un inmueble. Vamos a ver un poco distintas cosas que no estamos acostumbrados o... Sí. ¿Se escucha bien o se escucha más o menos? Que no estamos acostumbrados a tratar distintos plexos normativos que van un poco más allá de la normativa civil y comercial a la que estamos acostumbrados a dar en los procesos judiciales. Entonces, bueno, me parece a mí bastante enriquecedor para la profesión, para el desarrollo de la profesión y también para poder dar un servicio más como justamente profesionales en el ejercicio del derecho. Acá como hago para pasar el power. Ah, bien, genial, buenísimo, gracias. Bueno, Germán un poco nos adelantó que vamos a encontrarnos en esta situación de visado de instrumentos judiciales una vez que hayamos obtenido el libramiento de testimonio de oficio por parte de los órganos jurisdiccionales. Eh, el trámite del visado de instrumentos judiciales es un trámite preregistral. De la mano de la normativa que rige el registro de la propiedad, lo acompaña este trámite ante el Departamento de Sellos en ARBA. Acá vamos a ver puntualmente los requisitos que vamos a tener para poder dar con el trámite. Vamos a ver que tenemos el testimonio oficio que va a ser librado por el juzgado. Vamos a necesitar el certificado catastral o la cédula certificado catastral o el informe complementario del certificado catastral. Vamos a necesitar la deliberación del impuesto inmobiliario, la declaración jurada de instrumentos judiciales y si correspondiere también la de transmisión gratuita de bienes. Transmisión gratuita de bienes es un tema que siempre trae controversias o dificultades. Muchas veces tenemos miedo al momento de generarlo. Por un lado, está bien, porque estamos generando a través de una declaración jurada una obligación fiscal que tiene el contribuyente. O sea que más que nada, en transmisión gratuita de bienes tenemos que tener un doble cuidado al momento de declarar. Es un impuesto que es acumulativo, lo que hace es analizar los enriquecimientos a título gratuito que tiene cada quit de beneficiario a lo largo de los últimos 5 años. Por eso es un poco más sensible al momento de declararse. Se tienen en cuenta muchas cuestiones, como por ejemplo los momentos en los que se declara. Al ser un impuesto acumulativo, necesitamos que tenga también un orden cronológico. Esto quiere decir que muchas veces vamos a declarar un acto ahora anterior a una declaración que ya habíamos generado, por ejemplo, y nos va a mandar a rectificar, nos va a mandar
errores y demás, que bueno, un poquito lo vamos a ir viendo, pero lo importante es tener en cuenta esto de la responsabilidad que conlleva generar declaraciones juradas. Eh, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes entró en vigencia a partir del año 2011, o sea que a partir del 1 de enero de 2011, con la normativa correspondiente a la ley impositiva del año 2010 y la sanción de una ley en específico, se da el surgimiento del artículo 306 del Código Fiscal. En esta materia nos vamos a regir mucho con leyes impositivas de cada año correspondiente a la fecha de acto que vayamos a declarar y el Código Fiscal. En este caso, en el artículo 306, nos va a conceptualizar la transmisión gratuita de bienes. Lo va a definir como un aumento de riqueza obtenido a título gratuito. Y vamos a encontrar dos supuestos. En el primer supuesto va a decir de bienes situados en la provincia. O sea que va a ser los enriquecimientos que se van a dar por bienes, transmisiones gratuitas de bienes situados en la provincia de Buenos Aires, sin depender del domicilio que tenga ese beneficiario. Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hereda una propiedad en la provincia de Buenos Aires y hereda otros bienes también en Capital Federal. Va a estar alcanzado por la transmisión gratuita de bienes únicamente ese bien que está situado dentro de la provincia de Buenos Aires. Y después vamos a encontrar el otro supuesto, que es más amplio. Ahí vamos a encontrar que el beneficiario, que va a ser uno de los herederos, poniendo el ejemplo de una sucesión, que va a tener que declarar la totalidad de los bienes. Si tiene bienes que hereda en capital y en provincia, va a tener que declararlos todos. Eso muchas veces trae algunos problemas. Los abogados más que nada de capital no están acostumbrados al impuesto y tienen algunas dificultades con el mismo. Y después vamos a encontrar en el artículo 251 el impuesto de sello. El impuesto de sellos a grandes rasgos es mucho más sencillo. Vamos a tener que tener tres pilares necesarios, que va a ser la instrumentalidad. Va a haber un instrumento en donde las partes expresan la voluntad de realizar alguna transacción, un negocio jurídico, y tiene que tener la territorialidad, tiene que firmarse dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, y la característica distintiva va a ser la onerosidad. Tiene que haber dinero a cambio o un monto fijo. Bueno, acá vamos a empezar a ver un poco el tema del impuesto de sellos y también, que no lo puse en el Power, pero vamos a encontrar la tasa de inscripción. La tasa de inscripción es una tasa administrativa que cobra ARBA para hacer el visado de instrumentos judiciales. Es el 4 por mil de la evaluación fiscal. Esto es importante ir prestando atención a estos datos que voy tirándoles, porque nosotros siempre estamos un poco ansiosos y queremos adelantarnos para realizar un presupuesto o también tener idea de cuánto se va a pagar. Hay cosas que son previsibles, como por ejemplo la tasa o sellos. TGB, si bien se puede calcular de alguna forma, es mucho más complejo. En este caso, la tasa de inscripción se va a calcular sobre la evaluación fiscal del año, de la fecha de autocoordinar la inscripción. En cambio, el impuesto de sellos va a calcularse sobre la evaluación impuesto al acto de la fecha de autocoordinar la inscripción. La evaluación impuesto al acto la vamos a poder generar si es del año en curso. Cuando uno pide la evaluación fiscal a Cadastro, nos va a acompañar o en el lugar de evaluación impuesto al acto, o dentro del campo de observaciones, abajo de todo, vamos a encontrar la evaluación impuesto al acto. En casos de años anteriores, si nosotros pedimos una evaluación, no sé, por ejemplo, en 2018, nos va a aparecer la evaluación fiscal. Hay años que hubo coeficientes correctores que están determinados por la ley impositiva. En el artículo 50, 51 va variando cada año si agregan o sacan algún artículo. Que lo que vamos a tener que hacer para dar con la evaluación impuesto al acto es multiplicar la evaluación fiscal por ese coeficiente. Y ahí nos va a dar la evaluación impuesto al acto para poder generar alguna de las declaraciones juradas, más que nada a las que están por fuera de los actos establecidos. La plataforma de instrumentos judiciales dentro de la página de ARBA nos da la posibilidad de poder ir cargando distintos actos. En este caso vamos a ver que los actos que van a pagar la tasa de inscripción, pusimos tres en este caso en particular, pero encontramos a la inscripción de declaratoria de herederos, al divorcio, a la usucapión. Y también vamos a tener, por ejemplo, en el caso de usucapión,
si están viendo el Power, vamos a visualizar que también paga sellos. Bueno, un subcopión es uno de los actos que paga las dos cosas, tasa y sellos. Acá les enuncié brevemente cómo sería la base imponible dependiendo cada tipo de acto. Quizás son cosas más específicas, pero bueno, si las pueden retener para en algún momento cuando tengan que hacerlo con eh, algunos de estos tipos de actos para declarar, les va a venir bien. Y acá vamos a hacer una salvedad con respecto a las cesiones onerosas de derechos y acciones hereditarios. Las sesiones onerosas de acciones y derechos hereditarios se van a realizar mediante escritura pública. Por lo tanto, en ese momento el escribano, al ser agente de retención, va a retenerles el 1,2 de sellos. Cuando se presentan en el expediente y después se presentan para su visado, esa sesión debe declararse como consolidación de dominio. Es un acto puntual que se da en este caso y está establecido por la ley impositiva hace ya bastantes años. Acá vamos a tener que generar una declaración jurada donde seleccionemos el tipo de acto, consolidación de dominio y vamos a cargar en la transmisión que se va a hacer entre los herederos que hayan cedido y el beneficiario de esa cesión. Lo importante de esto, que es fundamental para poder tratarlo de la mejor forma y poder darle el mejor servicio a nuestro cliente, es que podemos tomar a cuenta el pago que realizó ante el escribano en el momento de la escritura. Eh, Hoy en día es bastante más sencillo, lo vamos a ver en unas filminas posteriores, pero cargando datos mínimos de la declaración jurada del escribano, van a poder recuperar ese saldo que les va a venir bien para imputarlo a esta nueva declaración jurada. Y por otro lado, vamos a ver también que está sujeto al impuesto de sellos la adjudicación por partición onerosa. La partición onerosa se va a dar cuando, por algún motivo, los herederos quieran partir de una forma determinada a cambio de un monto de dinero compensatorio. Ahí esa transmisión se va a declarar por otros actos, van a elegir la alícuota del 2 por 1000 y van a poder declarar el monto que le transmite uno de los herederos al otro o a los otros, ¿no? Dependiendo el caso que, como sea, muchas veces eh, mm, cuando uno explica, pone el ejemplo ideal que sean dos herederos, pero a veces, bueno, se complejiza un poco más cuando hay más herederos y demás. Y acá, bueno, vamos a simular, digamos, una declaración jurada de instrumentos judiciales por una declaratoria de herederos y una consolidación de dominio, o sea, una cesión onerosa de acciones y derechos hereditarios. En primer lugar, la página de ARBA es bastante intuitiva para manejarla. Uno entra a la página principal, en el margen superior hay una barra con muchas opciones y ahí podemos seleccionar micrositios. Ahí vamos a entrar al apartado de sellos y transmisión gratuita de bienes y después vamos a ir a instrumentos judiciales. En instrumentos judiciales hay muchos botones, pero nosotros nos tenemos que quedar con la parte de presentación de declaración jurada. Abajo hay un instructivo que se hizo y es bastante claro para supuestos simples, puede funcionarles muy bien. Y arriba tiene un botón que dice presentación, les va a pedir su usuario y la clave de identificación tributaria correspondiente. Y después vamos a ingresar a esta pantalla que vamos a cargar los datos del oficio judicial. Bueno, acá lo que vamos a ver, vamos a cargar los datos de receptoría, el número de receptoría, los autos judiciales, el juzgado y la fecha de auto que ordena la inscripción. En el caso de la tasa no tiene intereses, pero para sellos es fundamental la fecha de auto que ordena la inscripción porque nos va a dar el cómputo de los intereses. Y también es importante que acompañemos, si ven esta, ahí tiene un botón que uno cliquea y va a acompañar el oficio de testimonio escaneado. Eso también es fundamental por el caso que a futuro haya que dar de baja una declaración jurada, haya que hacer algún tipo de demanda de repetición por algún reintegro o una imputación mal hecha o lo que sea, es fundamental acompañarlo para que podamos revisarlo. Bueno, acá seguimos con el tema del tipo de acto. Vamos a dar de alta el acto. En este caso vamos a arrancar con la declaratoria de herederos. Consignamos la fecha de acto, que va a ser la fecha de auto que ordena la inscripción.
y vamos a ver si hay prescripción de sellos. En este caso no lo vamos a tildar porque la inscripción de declaratoria de herederos, como vimos, no está alcanzada por sellos, sino por la tasa. Y el monto del acto, que tampoco lo vamos a tildar porque no tenemos un monto en la declaratoria. La alícuota es la de 4 por 1000, que es la que recién les comentaba. Lo guardamos y seguimos. Ahora estamos en la pantalla que nos permite cargar los intervinientes. Una cosa fundamental es no inventar los quit. Si no sabemos el quit de alguna de las partes, pedimos un quit genérico en la FIP 16 o CDI. Porque después eso nos va a traer complicaciones. Más que nada en el ámbito de TGB, que justamente funciona por quit, pero en sellos también, porque en este caso yo consigné números al azar, pero porque era una prueba y lo estábamos haciendo así, pero es importante tener en cuenta esto, porque parece que no, pero fiscalmente existe quit 20, 1, 1, 1, 1, 1, 0 o 1 al final. Bueno, acá vemos algunas cuestiones también que están importantes para ver, que es el caso de las exenciones. Si hay alguna exención, lo podemos cargar ahí el porcentaje correspondiente. Después vemos la parte indivisa que se le transmite a esa persona. Y vemos también si tenemos la opción, bueno, ahí de modificarlo o de eliminar alguna transmisión. Los integrantes vamos a poder declararlos todos los integrantes que necesitemos, no hay un límite. Acá, si avanzamos con la carga, agregamos los intervinientes, volvemos y vamos a tener la posibilidad de cargar las partidas. En este caso, como estamos pagando la tasa por servicio, tenemos que cargar la partida y el porcentaje final que se ordena inscribir. Supongamos que por muchas veces se da esta discusión o un cuestionamiento al porcentaje que va a corresponder en los casos que hay el bien ganancial, el 50% corresponde al ADH, un enriquecimiento por mortis causa, y el cónyuge supérstite lo que hace es cede, dona o parte, de alguna de las formas que pueda establecerse, su porción ganancial. Entonces, bueno, ahí vemos como que hay otro acto, pero independientemente de eso, que se va a tributar de la forma que corresponda, tenemos que pagar la tasa al 100% en ese caso. El 50% va a estar por la ADH y el otro 50% va a estar por esa cesión que pueda hacerse o, bueno, o el nombre o con la forma que lo configuremos o lo instrumentemos dentro del proceso. Ahí cuando vamos a cargar la partida, si es una partida de provincia de Buenos Aires, automáticamente nos levanta la evaluación, que eso es importante. Si es de extraña jurisdicción, apretan el botón de agregar partida, no se lo va a tomar y lo que les va a solicitar es que ingresen manualmente. Hay convenios con algunas provincias, algunas las trae, otras no, pero bueno, por una cuestión de seguridad propia de realizar bien la declaración jurada, les sugiero que tengan algún valor de referencia para poder analizarlo si es de otra jurisdicción. Bueno, acá ya completamos el... Sí, En ese caso, esta jurisdicción, sí, yo tengo una situación, sí. tengo que agregarla. La podés agregar si querés en el archivo que subís. La realidad es que no hay un control puntual de la documentación que se sube en ese sentido. En la evaluación, después, en todo caso, si llega a ser una cosa absurda o que carezca de lógica, se puede solicitar. Son pocas veces que sucedió, pero a veces sucede, sí. Eh, bueno, acá seguimos con el tema de cargar el acto. Vemos que cargamos también. Miren, en esta pantalla es lo que les estaba diciendo. Bueno, no se ve nada, una lástima, pero pueden ver que acá vamos a pagar sellos. En este caso, se ve que la pantalla quedó mezclada, es de un usucapión, como les comentaba anteriormente. La misma aplicación, cuando carguen, por ejemplo, un usucapión, les va a traer sellos, les va a calcular la evaluación impuesto al acto y sello correspondiente, y al costadito, acá está tasas. Acá tienen tasas y el monto de tasas. Bueno, una vez que cargamos la declaratoria, vamos a poder dar de alta el otro acto, que es la consolidación de dominio.
Ahí vamos a cargar las partes. En este caso vamos a tener partes distintas a las que tuvimos en declaratoria de herederos naturalmente, porque bueno, el causante ya no va a estar dentro de esa consolidación. Y esta es la última pantalla de instrumentos judiciales tendiente a la liquidación. Acá vamos a poder seleccionar la fecha de pago. Esto se considera bastante importante porque si se vence tenemos que reliquidar la declaración jurada. Eh, y otra cosa que también es importante con respecto a lo de la fecha de pago es que, por ejemplo, no sé, hoy estamos a 30 de septiembre, seleccionamos una fecha de pago del 15 de octubre. La queremos ir a pagar el 2 y ese comprobante nos sirve igual. Nos van a ver que va a haber una diferencia entre lo que paguemos y lo que estaba en la boleta de pago, que ahora la vamos a ver, pero va a ser en un monto menor porque se restaron los intereses correspondientes a esos días. Esto que se ve acá al costado, o bueno, que no ven acá al costado, es la planilla que se abre una vez que tocamos nosotros para cargar un pago a cuenta. Si tenemos un pago anterior realizado, como recién lo charlábamos de las retenciones de escribanos, o si tuvimos algún error en una declaración jurada, que es algo frecuente que suele suceder, podemos tomar a cuenta lo que pagamos anteriormente, siempre y cuando sea un pago efectuado a través de los medios del Banco Provincia. Esto también es importante. El sistema que maneja esto es Banelco, entonces va a unir únicamente datos del Banco Provincia, después no tiene, perdón, pero no tiene alcance a otras plataformas. Ahí nos va a pedir el número de comprobante de la declaración jurada anterior. Si es de hace relativamente poco, automáticamente se los acredita. Y si no, tienen que completar otros datos que los van a tener en el ticket que le dan cuando pagan. Bueno, esto es la boleta de pago de sellos. Vamos a ver que acá tenemos dos códigos de barra. Uno corresponde a sellos y otro corresponde a tasas. Dentro de la declaración, dentro de la boleta, una lástima que se vea tan borroso, pero dentro de la boleta, acá vemos todo lo que es tendiente a sellos, vamos a tener discriminado lo que es el impuesto, lo que son intereses, multas y demás, y al lado tenemos la tasa. La tasa no tiene intereses, no tiene multa, no tiene ninguna otra complejidad aparte de lo que se determine por el 4 por mil. ¿Alguno tiene una duda o algo? Bueno, voy a ver acá si mandaron. Yo le voy preguntando porque es un tema que es complejo y capaz que uno acostumbrado a diario a tratarlo da por sentado algunas cuestiones que sí, En lugar de la sesión onerosa, es una sesión gratuita. ahora lo vamos a ver. Sí, sí, va a pagar, pero, o sea, va a pagar. Va a tener que realizarse la declaración jurada de transmisión gratuita de bienes. Cuando se hace las sesiones, los escribanos no tienen que pagar la transmisión gratuita. Eh, El escribano no es un agente de retención del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, es un agente de información. Tiene el deber de informar al contribuyente para que realice la declaración jurada y en el caso de hacerlo, es como un gris en este momento, en el caso de hacerlo, se deja constancia que la persona realizó la declaración jurada, comprobante tanto y los datos de la declaración jurada. No está obligado a que la persona pague la declaración jurada en ese momento. Es un agente de información. En cambio, bueno, me aparto un poco de esto, pero para adelantarte esta duda. En cambio, por ejemplo, en actos que sean de disposición de bienes, ahí sí tienen que pagar sí o sí la declaración jurada de transmisión gratuita de bienes, por un artículo que, si mal no recuerdo, es el 380 y pico del Código Fiscal. Aquellos actos que estén alcanzados por la transmisión gratuita de bienes, para poder disponer del bien, el heredero tiene que pagar la declaración jurada. Ese es el único supuesto, pero por las sesiones no. Con que realicen la declaración jurada, después la pueden pagar. Que después nosotros vamos a intentar diferente Mm, entre la sesión en el sucesorio sí, y cuando vas a mandar a inscribir, que tienes que pasar por acá, te sí. salta
una Sí. deuda. En realidad, el cálculo de intereses es mucho más hay- importante que el monto en sí. Sí, hay algunos juzgados acá en el Departamento Judicial La Plata piden la TGV en las sesiones. No son la mayoría, pero sí, hay algunos que sí. Debería pedirse, porque es un acto que como está alcanzado, debería solicitarse. Si no, el Estado no tiene herramientas como para poder perseguir eso, pero bueno, en la realidad no se da tanto, sí. Eh, bueno, y ahora vamos a lo que es transmisión gratuita de bienes. Eh, Vamos a ver que vamos a tener expedientes que van a estar alcanzados por la transmisión gratuita de bienes, por ejemplo, de H con fallecimiento del 1 de enero de 2011 en adelante, y otros expedientes que no lo van a tener. También vamos a ver trámites en donde va a haber más de una TGB, por ejemplo, en casos donde haya eh, dos o más causantes, o en casos donde se den particiones, sesiones, etc. Acá un poco, a modo de síntesis, vemos los tres grandes eh, ejes en donde se tributa la transmisión gratuita de bienes. Vamos a encontrarnos con la inscripción declaratoria de herederos, que en la mayoría de los casos vamos a ver que va a alcanzar a los fallecimientos de 1 de enero de 2011 en adelante. Eh, Esto es importantísimo. La fecha de acto en TGB por inscripción de declaratoria de herederos siempre va a ser la fecha de fallecimiento del causante. Es muy común que pongamos la fecha de autocoordine en la inscripción porque es una cuestión casi intuitiva de todas las declaraciones juradas o formularios que hacemos, pero para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes así lo reza en el artículo 308. Vamos a encontrarnos con palabras distintas, que vamos a encontrar el transmitente, que va a ser el causante, el beneficiario, que va a ser el heredero, y vamos a tener una tabla de grados de parentesco. La tabla la encontramos en la ley impositiva, e igualmente ahora cuando vayamos a ver el modo de confección de las declaraciones juradas, vamos a ver que en la pantalla nos aparece y nosotros vamos seleccionando el grado. Las sesiones genéricas, las sesiones gratuitas traen ciertas complejidades. En el sentido de las sesiones genéricas, puntualmente de acciones y derechos hereditarios gratuitas, eh, el impuesto se va a consolidar al momento que se presenta el escrito de la sesión ante el expediente judicial. ¿Por qué? Porque antes no tenemos un acervo determinado, no tenemos un hecho imponible configurado, ya que carecemos de sustancias materiales donde puede aplicar o donde pueda sentarse ese impuesto. Por eso muchas veces trae dificultades, por lo general la sesión genérica es la que más dificultades trae para el momento de declarar, que en cambio la sesión gratuita con bien determinado, ya sabemos, donó el 50% de este inmueble a otro heredero o a un tercero o a quien sea, y tenemos determinado que eso va a ser el objeto del impuesto. Con la sesión genérica, bueno, ahora no me voy a adelantar, ahora lo vemos en la filmina que sigue. Y después tenemos la renuncia de derechos de herencia. Acá vamos a ver un poco lo que ya les adelantaba del tema de que puede haber más de una declaración jurada. Con TGB tenemos que ser, la verdad que bastante cautos, porque hacer mal una declaración jurada o cambiar alguna fecha o hacerla de distintos usuarios puede darnos como consecuencia demoras en el tiempo muy grandes. Eh, con respecto a esto que les venía adelantando, que es un impuesto que es acumulativo, se necesita que estén ordenados los enriquecimientos a lo largo del tiempo. Muchas veces pasa que quedan declaraciones juradas, por ejemplo, fecha de acto, no sé, 2013, ahora tienen una orden de inscripción o ahora quieren hacer algún otro acto gratuito y necesitan hacer una declaración jurada y están declaradas mezcladas. Ahí el mismo sistema, cuando ingresamos, nos va a mandar a rectificar algún número de comprobante. Eh, no tengamos miedo en rectificar. Siempre que tengamos algún problema, rectifiquemos. No generemos nuevas declaraciones juradas, porque cada declaración jurada que nosotros generamos es como que vamos poniendo monedas en una alcancía. La quit del beneficiario va a funcionar como un CBU, en donde se van a ir acumulando estos enriquecimientos gratuitos que tienen a lo largo del tiempo, y eso va a ir subiendo dentro de la tabla de valores y demás para calcular el impuesto. Por lo tanto, es un impuesto que lo tenemos que trabajar de la forma más ordenada posible para no tener estos problemas.
si tenemos problemas, bueno, tienen solución como todo, ¿no? Pero bueno, lleva a hacer un expediente administrativo, que se den de baja algunas declaraciones juradas. Muchas veces la gente usa el quit del causante. Por favor, eso no lo hagan, ¿no? Porque después de un tiempo ese quit no queda operativo. Por lo tanto, las declaraciones juradas que se hicieron con el quit de causante quedaron aisladas por completo. No las vamos a poder ni rectificar ni modificar por ningún motivo. Eh, Muchas veces no pasa nada porque no se hicieron las cosas de forma ordenada en tiempo y demás. Pero bueno, la verdad que no debería hacerse porque bueno, ya es un quit que está fuera de uso. Em, bueno, esto también, yo creo que un poco ahora ya se tiene más conocimiento. Sí, No te deberías saltar ya de ese motivo tan desuso. sí, pero bueno, a veces las bases de datos tardan en cruzarse y dar con el resultado ese. Sí, sí. Realmente es complicado porque capaz que vos hiciste con toda la buena voluntad una declaración jurada por DH y justamente para resguardarte esto que decía acá la compañera de los intereses y demás que se van acumulando. Entonces, después te encontrás que querés acceder a esa declaración jurada y tenés que pedir un expediente para que den de baja esa declaración jurada, lo cual te puede tardar capaz que 6 meses en resolver, que son tiempos que a veces uno los puede esperar, pero el cliente capaz que no, y bueno, eh, son cosas que se pueden evitar, digamos. Es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que ahora ya hay más conocimiento con respecto al funcionamiento de transmisión gratuita de bienes, estamos acostumbrados a que haya que presentarlo en las sucesiones, hasta para cobrar un seguro de vida. Por lo tanto, igual hay gente que rectifica la TGB de DH para hacer, por ejemplo, no sé, una cesión o una partición gratuita. Son actos distintos y tenemos que ser conscientes que cada acto va en una declaración jurada independiente. También pasa si dentro de un sucesorio tenemos varios causantes. La fecha de acto va a estar dada por el fallecimiento del causante. Por lo tanto, es casi imposible, o bueno, son muy pocos los supuestos que puedas tener el mismo día de fallecimiento del causante. No sé, eh, pienso que puede ser un accidente vial o algo por el estilo, pero son casi nulos esas posibilidades. Bueno, y acá hablábamos esto de el fallecimiento, varios fallecimientos dentro de un expediente. Acá voy a profundizar un poco lo que veníamos viendo de la cesión gratuita de derechos. Cuando encontramos con la cesión gratuita de derechos genérica, vamos a ver esto de que no tenemos un objeto para poder ser pasible del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. No va a haber una base sustancial. Por lo tanto, lo vamos a poder recién declarar cuando lo presentemos al escrito en el expediente judicial. Entonces vamos a ver que vamos a entrar a TGB, vamos a seleccionar el acto, cesión gratuita de acciones y derechos hereditarios, y vamos a tener que cargar tipo, siempre que vamos a estar trabajando en expedientes judiciales, el tipo de instrumento judicial. Por más que sea un escrito que subimos nosotros, privado, hecho con nuestro estudio, de la forma que sea, siempre va a ser judicial, salvo que sea un instrumento público si es una escritura. El tipo de acto, vamos a poner sesión de acciones y derechos hereditarios, la fecha va a ser la fecha que se presenta el escrito en la sesión o en el expediente judicial, y vamos a tener también la fecha de pedido de orden de inscripción, que se van a calcular los intereses desde esa fecha. Bueno, y ahí vamos a ver los intervinientes como veníamos viendo. Y la sesión gratuita, vemos que la podemos liquidar al momento, perdón, sobre bien determinado, vemos que la podemos liquidar al momento que se hace la escritura o se hace la sesión. Y acá nos adentramos en cómo realizar la TGB. La declaración jurada la vamos a realizar dentro de la página de ARBA, como recién les comentaba, vamos a ir al apartado de sellos TGB y puntualmente nos vamos a focalizar en TGB. Ahí tienen un instructivo, que si lo quieren ver también es bastante enriquecedor y es bastante práctico. Son todas capturas de pantallas de las distintas pantallas que van transcurriendo en la declaración jurada. Y bueno, acá vamos a cargar los datos del declarante. Esto sí es importante.
El declarante puede ser un tercero, puede ser alguna de las partes. Evitemos que sea el causante por lo que veníamos charlando, pero tiene que cargar los datos del mismo y va a ser la persona que va a ingresar con su quit. O sea, para poder ingresar a hacer cualquier declaración jurada o el trámite de visado, tenemos que tener un quit y una clave de identificación tributaria otorgada por la agencia. Ahí vamos a poner, cargar la razón social, el documento, bueno, un montón de datos enunciativos, los datos de la carátula judicial, número de causa y demás. Y acá lo que tenemos en este apartado son los actos. Ahí tenemos todos los actos que están establecidos por la ley impositiva. Ahora vamos a, cuando adelantemos un poco más, vamos a ver que también podemos cargar otros actos. O sea, si nosotros queremos declarar un acto que es gratuito y no está dentro de la tabla de actos establecida, vamos a ingresarlo por otros actos. Bueno, esta pantalla que vemos acá, lo importante ustedes lo van a ver porque son estos cuadraditos. Acá dice declarante, que están los datos del declarante. Bueno, acá está el acto, ahí está el tipo de instrumento. Y los cuadraditos azules, que acá vemos tres, son los que nosotros vamos a ir tildando y avanzando en las distintas pantallas, cargando los datos que correspondan. Por ejemplo, los datos del declarante lo cargamos recién. Ahora vamos a ver las transmisiones, vamos a ver los integrantes. En este caso puntual vamos a cargar los integrantes. Nos va a aparecer un botón en la parte inferior, que es este botoncito de acá, que también es como una flechita azul, y ahí dice agregar intervinientes. Ahí nosotros vamos a cargar los datos de cada uno de los intervinientes, o sea, del causante y de los beneficiarios. Una vez que cargamos los integrantes que nosotros necesitábamos, ponemos confirmar integrantes y seguimos. Volvemos de vuelta a la misma pantalla y nos vamos a focalizar en este último que son las transmisiones de bienes. Bueno, acá se mezcló. Ahí está. Bueno, acá vemos que tenemos, arriba nos va a dar algunos datos del declarante y demás, y después vamos a encontrarnos con la asignación de roles de la transmisión. O sea, nosotros ya cargamos los transmitentes y le tenemos que asignar un rol a cada uno de ellos. En el primer, acá, acá nos dice que seleccionemos a uno de los integrantes como transmitente y en el de abajo como beneficiario. Tiene un botón desplegable que uno cliquea ahí y le va a aparecer la lista de quit. También por eso yo les digo que TGB es para trabajarlo de una manera ordenada. Tienen que tener a mano los quits anotados, los nombres, etcétera, porque un error ahí tenemos que generar una nueva declaración jurada y demás. Y abajo en el desplegable lo saqué así para que vean, esa es la tabla de grados que estábamos hablando hace un rato. Ahí vamos a ver, grado 1 que va a ser, acá es padre, hijo y cónyuge. Después tenemos otros ascendientes y descendientes, colaterales de segundo grado y colaterales de tercer y cuarto grado. También para la operatividad del impuesto, cuanto más alejado es el grado del causante o de la persona que sea transmitente en la declaración jurada, más alto va a ser el impuesto. Bueno, acá volvemos a la misma pantalla. Acá podemos cargar el bien que va a ser objeto de la transmisión. Podemos cargar cualquier tipo de bien. Esto en la DH vamos a cargar todos los bienes que estén comprendiendo el acervo hereditario. Sí, bien. Sí. ¿Cómo le calculas? Tanto sellos como, me viene bárbaro tu pregunta porque me había olvidado, tanto sellos como TGB se tienen que declarar en pesos. En realidad toda la normativa tributaria provincial se rige por el 298 del Código Fiscal que habla de la obligación de tributar en pesos. Eso, El valor del dólar. claro, es el dólar, la cotización de venta del Banco Nación al día hábil anterior a la fecha de acto. Lo transformás y se declara en pesos.
Se ve que en algún momento tuvo la intención de que haya alguna base para que lo calcule automáticamente, porque cuando seleccionas dinero o depósitos, te dice dólares. O quedó muy desactualizado porque te lo toma uno a uno, o no sé. Eh, eh, hoy vi una que le había tomado eso. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, después, si pasan por el visado, seguro que lo van a ver porque las diferencias son abismales. Imagínense. Sí, sí. Pero que había que cargar el mismo monto que vos cargaste en la declaración jurada patrimonial de bienes. No, en este caso, En ese como momento vos calculaste, por ejemplo, la tasa de justicia, y entonces, ¿por qué vas a pagar por otro monto si ya pagaste la tasa de ahí va a justicia? ver qué fácil. Hice todo Sí, acá. en realidad, yo creo que en cierto punto se puede convenir, porque al estar hablando de un fallecimiento, va a ser anterior la cotización. Supongamos que, claro, es la fecha de acto. Es el día hábil anterior a fecha de acto. Supongamos que, no sé, fecha de acto 2012, la conversión al día de hoy es abismal la diferencia que puede llegar a haber. Eh, sí, eso es así siempre. Todos los impuestos provinciales se declaran de esa forma. Acá también otra cosa que es importante que tengamos en cuenta como abogados. Muchas veces nos encontramos con que, bueno, gente grande o no tan grande tiene juicios en curso, pasa mucho con los juicios de reajuste y demás. La posibilidad que tenemos para no tener que pagar intereses cuando salga el crédito de ese juicio con respecto a la TGB va a ser cargarlo como una deducción. Ustedes, no sé si lo llegan a ver, pero acá lo podemos cargar como un bien. Claro, pero también hay un apartado donde podemos cargarlo como créditos litigiosos. Nosotros cargamos por lo general ahí el monto de la demanda o una cifra cercana al monto de la demanda del juicio que esté en curso y eso se puede cargar como una deducción. Después, con el paso del tiempo, cuando llegue a su fin ese juicio y los herederos se hagan de ese dinero, antes de librarles el giro a la cuenta correspondiente, van a solicitar la TGB. Muchas veces pasa que si fue del año 2011, ahora, capaz que tienen que cobrar, no sé, 6 7 millones, y capaz que el impuesto más los intereses, que es el 3% mensual aproximadamente, va cambiando según la ley impositiva durante más de 10 años llega a ser casi lo mismo de lo que cobran por el juicio. Entonces, bueno, esta es una forma de resguardar también a futuro ese monto. Si el monto después es superior de lo que se cobra en el juicio, que es la deducción que nosotros cargamos, bueno, los intereses van a ser por la parte que no está alcanzada por la deducción. Pero bueno, es algo que por lo general desconocemos y es algo práctico y algo que trae beneficio para los clientes. Bueno, al lado tenemos para cargar los bienes inmuebles. Después, bueno, bienes móviles y otros bienes. En bienes móviles solamente se van a cargar los automotores o embarcaciones deportivas si están registradas en ARBA. Después, el resto de bienes se declara por otros bienes. Por ejemplo, motos, autos municipalizados, etcétera, no van a estar en la base de la agencia, entonces tienen que declararlo por esa vía. Bueno, acá es la pantalla muy parecida a lo que veíamos en instrumentos judiciales. Vamos a ver que vamos a contar con la radicación del inmueble, la provincia nos va a pedir, y ahí, en este caso, era una partida en provincia de Buenos Aires, cargamos la partida acá, apretamos calcular la evaluación y automáticamente nos trae la evaluación a ese año. Si nosotros cargamos cualquier dato, por ejemplo, en valor inmobiliario de referencia, etcétera, cargamos un valor superior, nos va a tomar ese monto como base imponible del impuesto. Está en cada uno si quiere cargarlo o no. La realidad es que la obligación fiscal se da por la evaluación de impuesto al acto, que es la que nos calcula automáticamente la aplicación. Y también otra cosa que es importante es el porcentaje que se transmite, que está acá abajo de todo. Ahí confirmamos el alta y seguimos a la otra pantalla que tenemos que cargar. Perdón. Bien, me había olvidado que ya habíamos cargado los integrantes. Bueno, en este botón de acá
es para declarar la declaración jurada. Cliqueamos ahí y la generamos. Sí. Igualmente se puede rectificar, o sea, la declaración jurada uno la puede rectificar y puede salvar los errores que tenga. Igualmente acá tenemos un detalle, que es un detalle de la declaración jurada. Vamos a ir a rever que los datos sean los correctos, que las partidas sean las correctas, que las fechas sean las correctas, y recién ahí, después de haber revisado todo, vamos a declararlo. Esta es la boleta de pago que nos genera. Y bueno, ahora los otros encuentros no había tratado el tema de la partición gratuita porque es un poco complejo y teníamos poco tiempo. Pero bueno, hoy como tenemos un poco más de tiempo, me pareció oportuno que lo tratemos. Las particiones últimamente se están viendo cada vez más dentro de los expedientes judiciales y hechas de manera judicial, o sea, sin intervenir ningún tipo de notario en el medio. Por lo tanto, es frecuente que se presente y que se nos presente a nosotros tener que realizar esta declaración jurada. Em, es crucial que tengamos algunas cosas que ahora lo vamos a ir viendo en el desarrollo que voy a hacer, como por ejemplo las valuaciones. Tenemos que determinar muy bien los bienes que conforman el acervo, las fechas correspondientes a la fecha de homologación del acuerdo, la fecha de fallecimiento del causante y los datos de los bienes. Lo que vamos a hacer es sumar todas las valuaciones impuesto al acto de los bienes que integran el acervo, lo vamos a dividir por la cantidad de herederos que corresponda y ahí vamos a obtener lo que correspondería que reciba cada uno de ellos por la declaratoria de herederos. Después lo que vamos a hacer es compararlo con lo que recibe por la partición. Bueno, vamos a ir acá Esto sí lo ven mejor o no. ¿Sí? Bueno, acá vemos que el acervo a la fecha de fallecimiento, que fue el primero, en este caso fue el 1 de enero de 2018, y la partición le puse 1 de 1 de 2023 a los fines de poder tener una evaluación. Es por eso, la fecha es independiente, digamos. El acervo estaba conformado por 353.165 pesos. Cada uno de los herederos debería recibir 176.582. Acá vemos que tenemos dos herederos y dos partidas. En este caso, Miguel se queda con un inmueble de acá de La Plata, en la evaluación impuesto al acto de 175.040. Él no superó lo que le correspondía por DH, que son 176.000 pesos. Pero su hermana se quedó con un inmueble de una evaluación más alta, de 178.125. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es actualizar a la fecha de homologación la evaluación impuesto al acto. La evaluación impuesta al acto, como les comentaba anteriormente, la vamos a conseguir, digamos, la vamos a poder darnos con la evaluación multiplicando el coeficiente corrector por ley impositiva de ese año y la evaluación fiscal de ese año. Vemos que el de arriba no tendríamos que calcularlo porque él no se enriqueció por la partición. Yo igualmente lo puse porque es algo que suele suceder. Hay años que no hay coeficiente corrector, hay años que es el mismo, por ejemplo, 2024 y 2025 por la prórroga de la ley impositiva. Y pues no sé tanto fijar más. La evaluación fiscal del impuesto al acto debe tener 10 años, ¿no? Si mal no recuerdo, entró en vigencia en el año 2012. O sea que actos anteriores no tienen evaluación impuesta al acto. Igual siempre es recomendable revisarlo. La ley positiva de ese año, entre el artículo 49 y el 51 suele estar ahí y establece el coeficiente corrector para planta urbana, planta rural y tiene unos supuestos más. En este caso le actualizamos la evaluación del inmueble que se queda la señora y da este valor, 646.344. Bueno, a ese valor que tenemos a la fecha de homologación del acuerdo, le vamos a tener que restar lo que ella recibió por DH. Y nos da que ella se enriqueció en 469.761 pesos. La declaración jurada
se hace por TGB porque no hubo ninguna contraprestación entre los herederos y se declara a través de otros actos, otros. Ahí nosotros podemos eh, enunciar lo que nos corresponda, partición hereditaria, adjudicación por partición, es enunciativo. Y ahí vamos a cargar, en este caso, que el heredero que menos recibió le transmite gratuitamente a la otra heredera este monto total que es la suma de la evaluación a fecha de homologación, valuación impuesto al acto a fecha de homologación, más menos lo que le correspondía por la DH. Con eso nos va a dar el monto que se va a enriquecer un heredero sobre el otro. Pero Sí, vos daste arriba, sí, que daba el otro hermano, 175.040. ¿Por qué sí. lo actualizaste a lo del hermano? ¿Por qué si no No, eso lo hice para mostrárselos nada más. No, eso no es necesario que lo calcules. O sea, si vos tenés un heredero que no se enriquece, lo que le toca, sí, sí, lo que le toca, 176, 182 menos 175, 140, esa es la diferencia de los servicios. sí, pero no es lo que está establecido. Eh, en algún momento, la realidad es que el visado en algún momento no hubo control sobre las particiones y demás. Porque en realidad la fecha de fallecimiento es para la exclusión de declaratoria de herederos. Acá estamos en un acto posterior. A ver, esto también se da un poco de la mano con el tema de ¿por qué se cobran dos TGB si es una única sucesión? Bueno, lo que tenemos que entender es que son dos hechos imponibles distintos, son dos actos distintos. Uno va a ser una transmisión mortis causa que se va a dar por el fallecimiento del causante a los herederos, y la otra es un acto entre vivos que va a ser homologado judicialmente. Por lo tanto, el hecho imponible se constituye ahí con la homologación judicial. Por eso la partición toma esa fecha. Digamos, de sustancia en un momento que se considera Sí. como retroactiva a la fecha de fallecimiento. Bueno, a los fines impositivos se tiene que declarar de esta forma. Es así. Es así como está la legislación vigente hoy día. El cálculo se debe realizar de la siguiente forma. Sí. Sí. Tampoco te da 400 y pico, te daría menos. En ese caso en particular, sí. Es como está establecido y se realiza ahora. La verdad Que cuando pagaste. es que en realidad volvemos a lo mismo. Estamos con un nuevo acto. O sea, toma como base el hecho anterior por una cuestión que es un hecho que es accesorio al fallecimiento del causante, a la TGB por la exclusión de declaratoria de herederos. Por eso toma esa base imponible. En algún momento sí lo hacían de otra forma, pero bueno, se ha determinado de esta forma y es la que hoy en día está vigente y va a seguir así porque lo han establecido y reglamentado. 439. Exacto, por esa diferencia de variables. Lo que se hace es eso. Si querés, lo vemos de vuelta. Es esa la diferencia que se hace. Sí. Si vos lo estabas haciendo, por ejemplo, Ni no yo es, te lo digo. no, no es necesario, no es, no es necesario que pidas, por ejemplo, una evaluación de 2023, en este caso, homologación, por el arriba, ¿entendés? Vos, si ya sabes que tenés dos bienes y uno no tiene que pagar, no pedís la evaluación. Yo lo cargué porque la tenía, pero si no, solicitas únicamente la de la persona que se enriquece. TGB también lo que tiene es esto, que es un impuesto que es caro, un impuesto que tiene algunos tintes controversiales y no tiene mucha aceptación, la verdad, porque Porque no es más. Entonces, uno, a decirle al cliente, mira, tenés que pagar otra declaración jurada, nadie lo quiere hacer y ningún cliente lo quiere pagar. Pero bueno, es lo que hoy en día está vigente y corresponde para poder obtener visados. Bueno, acá vamos a ver algo que es el certificado de inexistencia de deuda, que es otro de los requisitos que tenemos que presentar al visado. También lo hacemos por la página, es muy sencillo ahora. Antes tenía que pedir, se sellaban, tenían firmas de los centros de servicio de agua de cada localidad, era engorroso y demoraba. Hoy en día se hace por la página.
Acá vemos, qué lástima que no puedan ver nada, pero bueno, acá vemos de este lado tienen lo que es certificado de emisión de inexistencia de deuda, clican ahí. Siempre encontrar ya una cuenta, no digo porque no te volveré loco buscando, siempre es difícil encontrar la solamita correspondiente. La página dentro de todo es bastante intuitiva. A ver, cuando entran, si quieren anótense el caminito que es más sencillo para mí, entran a la página de Arba, arriba tiene un botón que dice micrositios. Después lo lleva a una pantalla que tiene un montón de opciones. Apretan el sello TGB y ahí le aparecen todas las pantallas de impuesto de sello de transmisión gratuita de bienes, de instrumentos privados, que también ahí pueden declarar contratos de locación o distintos instrumentos privados alcanzados por el impuesto de sello, sesiones de factura, etcétera. Y instrumentos judiciales, donde tienen acá que básicamente todo lo que es sellos, instrumentos judiciales, liberación, está acá adentro. Bueno, ahí cliquean, tienen que cargar los datos de la partida. Recuerden que los datos de la partida del código son, el código de partida son 3. Si en el caso de La Plata, que es 55, debemos colocar un 0 delante y después los 6 dígitos de la partida. También, si tenemos una partida que tiene 4 números, tenemos que agregarle 2 ceros adelante, porque si no el sistema no lo va a tomar. El dígito verificador no todas las veces es necesario cargarlo, pero si lo tienen ya lo pueden cargar. Y ahí tienen que también consignar el tipo de acto y el acto judicial. Carga la fecha de acto a la cual, perdón, la fecha de orden de inscripción a la cual va a ser liberado. Ahí se va a liberar el certificado. Si no tiene deuda, le va a dar esta pantalla. Es el certificado en existencia de deuda. Una cosa importante para que tengamos en cuenta al momento de liquidar, capaz que nuestro cliente entra en la aplicación de Arba o lo que sea y le dice, pero yo el inmobiliario lo tengo en cero de esta partida. Bueno, no solo el certificado va a analizar el inmobiliario puntual de esa partida, sino también el impuesto inmobiliario complementario, que aquellas personas que tengan uno o dos o más inmuebles va a estar pasibles de este impuesto. Y si tienen deuda en inmobiliario, aquí mismo se la va a liquidar y la van a tener que pagar para poder obtener el certificado. Bueno, acá En esta moratoria paga no importa, no podemos. no, tampoco. Hasta Porque eso no es una deuda saldada. Eso es una deuda en vía de regularización. Por lo tanto, hasta que no se obtenga la totalidad de los pagos, no lo puedes liquidar. Sí, tenés que esperar. Tenés que esperar a terminar la moratoria correspondiente y ahí vas a poder liquidar. Mismo tenés, no sé, 25.000 pesos de deuda. La pagás hoy, vas a tener que esperar unos días que impute el pago y ahí el sistema te va a poder liberar el certificado de inexistencia de deuda. Esto, ahora pague. sí, sí, o bueno, o si estamos ya viendo un expediente, capaz que de las cosas que hay que prestarle atención al primer momento, como para ir adelantándose a esas cuestiones, porque capaz que si tienen, no sé, que una moratoria que lo pagan en 3 o 4 meses, en ese tiempo se va haciendo el certificado catastral si no se hizo con anterioridad, regularizar algún tipo de cuestión y pueden ir adelantando. Pero bueno, es algo importante porque pasa a seguir y la gente se encuentra con la situación de que tiene una deuda que no sabe de dónde le salió o que no conocía ese impuesto, porque la verdad que muchas personas no lo conocen hasta el momento que los intiman al pago. Bueno, acá otra consideración importante es el tema de los testimonios de oficio de ley. Eh, Muchas veces sucede que llegan al momento del visado y tienen que ser rechazados por no cumplir con los requisitos correspondientes. Eh, Son los mismos requisitos que tiene el departamento de sellos con respecto al registro y es importante tenerlo en cuenta porque uno ya realizó todo el proceso y se llega a esa instancia y no se pueden acreditar por cumplidos la visación de la caja, bueno, la legalización de la Cámara o el órgano superior que tengan en cada partido, tienen que tenerlo y ahí van a poder ser visados. Es algo que suele darse un montonazo, más que nada abogados de otras jurisdicciones o, por ejemplo, gente que le han enviado un expediente de provincias alejadas que no tienen conocimiento de la práctica registral local. Y acá, una vez que obtuvimos todo esto que estuvimos viendo,
Vamos a generar un archivo PDF en donde pongamos el testimonio, el oficio, el folio de seguridad, las declaraciones juradas, la liberación del impuesto inmobiliario, el certificado 01 de catastro, y vamos a cargarlo siguiendo estos pasos. Esto también está dentro de la página de Arban. En instrumentos judiciales vamos a entrar y tiene una leyenda en color celeste que dice, reza esta frase: ingreso para avisación de actos judiciales declarativos de dominio de bienes inmuebles. Cliqueamos en esa leyenda celeste y nos va a pedir nuestra clave de usuario y completar todos estos datos. Tengan en cuenta que es importante poner los datos de contacto que utilicemos, que sea un correo que utilicemos. Si tienen algún correo Yahoo medio en desuso, lo que sea, bueno, háganse un Gmail para esto, porque la notificación se va a hacer a ese mail que van a denunciar como correo, como domicilio electrónico. Y acá, bueno, vamos a cargar en objetos imponibles, vamos a cargar tantas partidas como pretendemos inscribir. En el caso de las usucapión, no carguemos las dos partidas si hay dos, carguemos la partida que vamos a inscribir como objeto del trámite. Y después, bueno, podemos poner una frase alusiva, no sé, se solicita visado para la inscripción de autos, esas cuestiones. Y ahí cargamos el PDF. Antes era más limitado. Es un plazo. Sí, es un plazo estimado, en realidad es un plazo de 30 días. Si hay muchísimo trabajo o te sale el otro día, cosa que es raro, siempre te va a dar una fecha estimada de 30 días. Igualmente, no es lo mismo, a ver, la demora se está dando justamente por la complejidad de los expedientes piensen que esto se hace, la gente que lo analiza tiene que hacer todo el cálculo de partición que, por ejemplo, hicieron ustedes, bueno, hacerlo de vuelta, revisar las evaluaciones. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver algunas observaciones frecuentes, que una de ellas es el mal escaneado. Hoy en día es bastante sencillo que salga legible un PDF, o sea, no trae grandes complejidades. Parece una pavada, pero para la persona que lo tiene que leer, le juro que es muy difícil. Tengo una pregunta sobre Sí. No, una cosita nada más, por ahí mientras estaba diciendo, habla de que no carguemos las dos partidas, eso no lo entendí. En las usucapiones se cancela una partida y se da de alta otra. Ah, está. Por eso, en el usucapión, sí, sí. No, pero Es una partida por inmueble, por trámite, perdón. Bueno, ahí confirmamos y vamos a cargar el trámite, nos va a llegar esta notificación y un mail al correo que declaramos, que es importante porque va a ser el cual nos van a notificar. Bueno, acá hay motivos de rechazo, básico. Lo del certificado catastral suele pasar un montón, mandan planchetas, mandan evaluaciones, mandan informes. Eh, la regla muy sencilla es que arriba, diga lo que diga, contenga la palabra certificado. O sea, después si es cédula certificado, si es informe complementario de certificado, no importa, tiene que tener la palabra certificado. Y son tres modelos: la cédula certificado, el informe complementario del certificado catastral y el certificado catastral. Después las observaciones que se dan pueden ser múltiples. Eh, el tema de que no haya coincidencia con la partida, con los autos que se cargan en la planilla anterior que estuvimos viendo, que sería como la carátula de inicio del visado, con la documentación que se sube, el tema de que se omitan liberaciones de deuda o que se omitan... Sí, sí. la primera hoja, un pedacito para completar con los datos de se sigue Sí, completando. no, eso quedó por el formulario anterior. Antes, cuando lo hacían a mano, sí, se completaba y lo firmaban. Y después también lo firmaba un responsable de los centros de servicio de cada jurisdicción. Hoy en día no es necesario. Y no pueden ni siquiera firma digital. No es necesario, porque nosotros a ver si acá, no sé si lo van a llegar a ver. Acá arriba ahí dice formulario número. Nosotros tenemos un sistema en donde cargamos ese número de formulario y nos salta la partida, de quién lo solicitó y demás. Por eso no tiene mucho sentido que se haga, porque ya está completamente digitalizado. Como yo con PDF le ponía la firma digital y yo Sí, no es necesario. Es necesario que esté bien el resto. Eso no es necesario hacerlo.
Ahora, el PDF incorporado al principio, cuando inicias la declaración jurada. Sé que después, primero piden el formulario, va todo el oficio y testimonio con el estado parcelario y demás, y después tenés que volverlo a cargar. Sí, porque son cosas distintas. Uno Una puede la- hacer la declaración jurada en cualquier momento y el visado tiene que contener la declaración jurada con la documentación judicial respaldatoria. Más que nada se da en los casos de que se necesite revisar por algún motivo la declaración jurada, entonces para ver si se dio cumplimiento con lo correspondiente y demás, vemos el archivo que se encuentra en esa declaración jurada. Es nada más que por eso. Bueno, después que no estén los pagos realizados de las declaraciones juradas, que sean formato electrónico. Nosotros nos regimos por la DTR 1416, que es la del registro, que habla de formato papel, tiene que ser firma hológrafa y los oficios y testimonios en formato papel. Es algo que es anticuado, quizás al resto del funcionamiento eh, jurisdiccional y demás, pero bueno, es ahora. Sí, siempre hay propuestas y proyectos, pero bueno, hasta el día de hoy no hay ninguna propuesta certera como para dar con la digitalización. Y bueno, después también el problema que se da con las sesiones onerosas, que se tienen que declarar por consolidación. Y después, bueno, que no estén bien las fechas de acto, de las TGB, que pongan un acto que no es el correspondiente, esto de que se declaren dólares en vez de pesos, eh, son varias las observaciones. Igualmente, yo creo que cada vez se va, se va mejorando también las personas que lo realizan y cada vez en menor el nivel de observaciones. Bueno, y después cuando, una vez que acompañamos toda la documentación y demás, nos puede llegar este correo que puede ser muy bueno o puede ser muy malo porque puede ser que nos estén pidiendo algo más. La realidad es que en este caso, el visado está aprobado y clicamos en este hipervínculo azul y nos lleva a una turnera para sacar el turno. Si no, nos va a llegar un mail similar, pero que dice, en vez de solicitar turno, acompañar documentación, uno entra y amplía la documentación correspondiente. Esto también es una pavada, pero es fundamental por el turno. El turno lo elige cada uno de los contribuyentes. Y acá tenemos los datos que están guardados en alguna base que no es la del visado. Entonces tenemos que revisar que el correo que nosotros utilicemos sea el correo que vemos en esta pantalla. Si vamos el día del turno no nos va a pasar nada, pero si ese día no podemos ir, tenemos hasta las 24, hasta las 12 de la noche para poder modificar ese turno y sacar para otro día. Bueno, ahí elegimos el turno, el horario. Nos llega un mail con esta pantalla que da los datos de quién lo solicitó, los datos del trámite, etcétera. Y acá tiene el botón este que dice puedes modificar o cancelar tu turno haciendo clic aquí. Clicas ahí y de vuelta como Vení, vení, vení. no sé, hay alguien que se le activó el micrófono. Bueno, bueno, nos va a dar una. Este va a ser la constancia del turno que la tenemos que llevar impresa porque después se archiva. Y este va a ser el sello que se va a estampar en la parte posterior de testimonio, oficio y folio de seguridad. Con esto queda cerrado el visado y ya lo tiene listo para ingresarlo al registro con la carátula correspondiente. Al 50. Pero pasar esto, Hay una pregunta en el chat que es por una partición gratuita. Sí, tienen que hacer una TGB puntual por la partición. Eso fue el cálculo, no sé si en qué horario fue, pero ese fue el cálculo que estaba mostrando por una pantalla de Excel y tienen que cargarlo a través de otros actos. Ahí vos vas a poder consignar
el acto como vos quieras nombrarlo, adjudicación por partición o lo que estile, y después vas a cargar la transmisión como una transmisión de dinero, no es necesario que lo cargues como una partida y demás, porque no te va a dar, lo tenés que hacer por otros bienes y ahí lo vas a poder declarar. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Pues fuiste muy claro, Andrés. Es algo que es un tanto desconocido para nosotros los abogados. No sé si habrá algún gestor, pero bueno, hoy en día la realidad es que este trámite lo desarrollan mucho los gestores. Y es una incumbencia que nosotros perdemos también en ejercer la profesión, porque quizás hay una mirada antigua de que ejercer la profesión solo se hacía en tribunales, y hoy en día eso quedó muy atrasado. La digitalización de un montón de cuestiones, registro de marcas, bueno, registro de propiedades inmuebles, es fundamental saber, o que sea tener una idea, un conocimiento de cómo se realiza, y bueno, queda en uno después decidir si quiere delegarlo en alguien o realizarlo uno, pero la verdad que para mí es algo que no hay un profesional más acertado que el abogado que pueda generar este tipo de trámites, declaraciones juradas y demás, porque la clave de que esto salga bien es conocer el expediente, analizarlo, estudiarlo. Yo creo que la falla más grave que hay es no tener conocimiento del expediente. Eh, Esto de decir, bueno, yo me siento con un expediente, anoto las fechas, anoto las partes, o bueno, lo hago, no sé, en la computadora, qué sé yo, en la forma que sea, pero tomar esa nota, desgranarlo y, bueno, ver los actos que están alcanzados y demás, eso es como la receta para que salga bien y no tenga ninguna observación y demás. Bueno, muchas gracias por haber venido y bueno, haber compartido esta linda tarde acá.